Cerrar los ojos y pensar en el eco de nuestras decisiones es una práctica que pocos realizan. Vivimos atrapados en la urgencia de lo inmediato, ignorando que nuestras acciones, palabras e incluso omisiones tienen un peso que a veces se transmite más allá de nuestra propia existencia. ¿Cuántas veces nos preguntamos si nuestras heridas no son, en realidad, ecos del alma de nuestros padres? Y, aún más difícil de aceptar, ¿cuántas veces nuestros hijos cargan con el peso de nuestros errores no sanados? No se trata de culparse sin fin, sino de despertar a una verdad profunda. Nuestra vida espiritual no es un camino aislado, sino una senda que deja huella en quienes nos siguen. La Sagrada Escritura nos lo recuerda de manera firme, pero también con misericordia. En Éxodo 34:7 leemos: que guarden misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta frase no debe interpretarse como una condena absoluta, sino como una advertencia amorosa de Dios. Nuestras elecciones forman una herencia, pero también, y sobre todo, una invitación a sanar la historia, a cortar las cadenas que otros dejaron y que podríamos continuar si no despertamos a tiempo. El alma familiar se teje con hilos invisibles. Un padre que guarda rencor, una madre que vive en miedo constante, un hogar donde la oración fue reemplazada por el ruido, todo esto forma una atmósfera espiritual. Y el alma del niño, tan receptiva, tan abierta, absorbe esa atmósfera como quien respira sin darse cuenta. Por eso, no es exagerado decir que uno puede heredar no solo bienes o traumas visibles, sino también ausencias espirituales, repeticiones no conscientes, patrones que se perpetúan sin intención, pero con consecuencias. He conocido a muchas personas que, al convertirse en padres, sienten un temor inexplicable. Miedo de repetir, miedo de fallar, miedo de no saber cómo proteger espiritualmente a sus hijos. Ese temor, si es acogido con humildad, puede ser la puerta a una conversión profunda. Pero si es ignorado o negado, se convierte en un silencio que grita, una sombra que acompaña. ¿Y qué puede cortar esa sombra? La luz de una oración sincera, la luz de un acto de humildad, la luz de una confesión largamente pospuesta. Una práctica poderosa que puedes comenzar hoy mismo es el examen de conciencia con mirada generacional. Antes de dormir, pregúntate no solo qué hiciste bien o mal, sino también qué patrones veo repitiéndose en mi familia. ¿Qué conductas heredadas he normalizado sin discernir? ¿Estoy transmitiendo fe o indiferencia? ¿Temor o confianza? Esta práctica no busca juzgar el pasado, sino ofrecerlo. Decir con humildad: Señor, no sé cómo se construyó esta historia, pero aquí estoy, y quiero consagrarla a ti. Santa Teresa de Lisieux, en su humildad tan luminosa, escribió: Dios no me dio padres santos, pero me dio el deseo ardiente de ser santa yo misma. Su vida demuestra que incluso cuando la raíz no es perfecta, la flor puede ser santa. Pero también nos recuerda que, cuando un alma dice sí a la gracia, no solo se salva a sí misma, abre caminos nuevos para quienes vendrán después. Alguien me preguntó una vez: ¿cómo sé si mis hijos están sufriendo por mis errores? La respuesta no está en el miedo, sino en la luz. No mires sus heridas con culpa, míralas con compasión. No te encierres en lo que no supiste dar. Comienza hoy a dar lo que sí puedes. Una palabra de perdón, una bendición dicha en voz alta, una oración compartida en silencio. Y si este tema ha tocado algo dentro de ti, si sientes que estas palabras han despertado una verdad que dormía, te invito a suscribirte y seguir este camino juntos, porque sanar no es tarea de un solo día, pero cada paso con Dios deja una huella de luz en quienes amamos. El orgullo tiene muchas formas. A veces se disfraza de autosuficiencia, otras de silencio herido, otras de necesidad de tener siempre la razón.
pero en todas sus versiones esconde lo mismo, una desconexión con la humildad del corazón. Y cuando el orgullo habita en el alma de un padre o una madre, no solo crea distancia con Dios, sino que modela un lenguaje emocional que los hijos aprenden sin siquiera entenderlo. Así, generaciones enteras pueden vivir bajo la consigna no dicha de no pedir ayuda, no reconocer errores, no mostrar vulnerabilidad. ¿Y cómo se ama en un ambiente así? ¿Cómo se confía cuando la fragilidad se considera debilidad? Santa Mónica, madre de San Agustín, nos deja una historia profundamente humana y profundamente divina. Ella no fue perfecta. Vivió un matrimonio marcado por el carácter difícil de su esposo, y su hijo, en sus años jóvenes, se perdió en filosofías confusas y una vida desordenada. Pero Mónica no respondió desde el orgullo, no exigió con violencia lo que su alma pedía con lágrimas. Su fuerza fue la constancia y la oración. Cada noche, mientras Agustín estaba lejos, física y espiritualmente, ella doblaba las rodillas y presentaba su nombre ante Dios. No se rindió, no lo juzgó con superioridad, no lo rechazó por rebeldía, amó con la esperanza paciente del Evangelio. San Agustín en sus confesiones escribió sobre su madre: ella me dio a luz tanto en la carne como en el espíritu. Confesiones, libro 9. Y ese testimonio nos muestra algo precioso. La humildad de Mónica no solo salvó a su hijo, sino que lo condujo a convertirse en uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. Su fe no fue en vano, su lucha no fue estéril, pero sobre todo su humildad fue fecunda. El orgullo habría destruido el puente, la humildad lo sostuvo. Piénsalo. ¿Qué puentes estás construyendo con tus hijos? ¿Tu manera de corregir incluye escucha? ¿Puedes decir me equivoqué sin sentir que pierdes autoridad? Pueden tus hijos verte rezar, llorar, pedir ayuda. El alma de un hijo se forma también en el silencio, con el que sus padres enfrentan sus propios errores. Y cuando el orgullo domina, el alma del niño aprende que equivocarse es peligroso, que dudar es inaceptable, que pedir perdón es humillante. Pero cuando ve humildad, aprende otra cosa, que la gracia no exige perfección, sino verdad. Una forma concreta de trabajar esto es la oración de reconciliación interior. Puede ser tan sencilla como decir cada noche: Señor, muéstrame en qué momentos el orgullo ha cerrado mi corazón. Enséñame a pedir perdón, primero a ti y luego a quienes he herido. Hazme instrumento de humildad en mi hogar. No necesitas grandes discursos. A veces, una disculpa sincera a un hijo transforma más que 1000 correcciones. ¿Y tú? ¿Recuerdas algún momento en que el orgullo te impidió acercarte a alguien que amabas? ¿Alguna vez has sentido que no podías decir lo siento, aunque sabías que debías hacerlo? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? El alma crece cuando reconoce sus límites, no cuando los esconde. El orgullo aísla, la humildad une. Y si lo que deseamos es que nuestros hijos vivan relaciones sanas, sinceras, profundas, no hay otro camino que aprender a mirar hacia adentro y rendirnos a la verdad. Porque la verdad, cuando se dice con amor, siempre libera. La mentira es quizás uno de los pecados más silenciosos y al mismo tiempo uno de los más corrosivos. A menudo se la disfraza de pequeñas excusas, medias verdades o silencios convenientes. Pero el alma, incluso cuando no comprende con palabras, percibe lo que no es auténtico. Los hijos, con su sensibilidad limpia, no siempre necesitan explicaciones para saber cuándo algo no es verdadero, simplemente lo sienten. Y ese sentimiento de confusión, cuando se repite a lo largo del tiempo, crea una distancia difícil de nombrar, pero profunda. Desconfianza. No una desconfianza razonada, sino algo más sutil, más peligroso. La percepción de que no hay verdad segura a la cual aferrarse. Muchos padres mienten con buena intención. Dicen lo que creen que sus hijos deben oír, callan lo que piensan que no entenderían, adornan situaciones para protegerlos del dolor. Pero la verdad, cuando se dice con amor, nunca destruye.
Lo que daña es la doblez, el mensaje incoherente entre lo que se dice y lo que se vive. Un niño que escucha palabras bonitas, pero percibe actitudes contrarias, crece con un alma dividida. No aprende a confiar ni en los demás ni en sí mismo. ¿Y cómo puede una fe profunda echar raíces en un terreno que duda de toda verdad? Jesús dijo, sí, sí, no, no. Lo que se añada de más proviene del maligno. Esta enseñanza, aparentemente sencilla, encierra una profundidad enorme. Dios es verdad, y cada vez que deformamos esa verdad, aunque sea levemente, nos alejamos de su luz. No se trata de decirlo todo el tiempo, pero sí de hablar con integridad, de no ocultar lo esencial, de no justificar la mentira en nombre de la comodidad o la paz superficial. La verdad tiene un precio, pero también una promesa. Donde se vive la verdad, el corazón puede descansar. En el hogar, decir la verdad es más que no mentir. Es enseñar con el ejemplo que la sinceridad es posible, que el error se puede admitir sin vergüenza, que no hace falta tener siempre todas las respuestas. Cuando los padres se permiten ser humanos, honestos, transparentes, abren un espacio seguro donde el alma del hijo puede expresarse sin miedo. Allí nace la verdadera confianza, no en la perfección, sino en la autenticidad. Una práctica simple pero poderosa es la oración nocturna de verdad interior. Cada noche, en silencio o en voz baja, puedes decir, Señor, hazme ver dónde hoy he sido falso. Ayúdame a reconocer mis palabras vacías, mis omisiones cobardes, mis justificaciones innecesarias. Enséñame a hablar con claridad, con caridad, con valentía. Esta oración, repetida con humildad, abre el alma a una transformación lenta, pero real. También es valioso, cuando has mentido o distorsionado la verdad frente a tus hijos, detenerte, mirarlos a los ojos y decir, me equivoqué, no fue verdad lo que dije, perdón. Esas palabras, pronunciadas con humildad, no te debilitan ante ellos. Todo lo contrario, muestran un camino. Enseñan que el error no es el fin, que siempre se puede volver a la luz. El alma de un niño que crece en la verdad se vuelve firme aunque el mundo le ofrezca confusión. La verdad lo arraiga, le da claridad, lo prepara para elegir con conciencia. Y no hay mayor herencia espiritual que esa. Un corazón que sabe reconocer lo verdadero y aferrarse a ello, incluso cuando todo alrededor parezca incierto. En un mundo donde las palabras pierden peso y los discursos se diluyen, una familia que camina en la verdad se convierte en refugio y en profecía. Que nuestras casas sean eso, pequeños santuarios donde la verdad no se impone, sino que florece en cada gesto, en cada conversación, en cada silencio habitado por la gracia. La Escritura nos ofrece una advertencia clara y misericordiosa. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. San Pablo no niega la emoción humana, no exige una perfección imposible, reconoce que sentimos ira, pero nos llama a no quedarnos en ella, a no dormir con el corazón herido, a no llevar al día siguiente una amargura que nos endurece por dentro. Esta es una sabiduría espiritual tan simple como profunda. Si el enojo no se sana, se hereda. Si el enojo no se confiesa, se multiplica. Y si el enojo se normaliza, forma el lenguaje emocional de una familia entera. El alma del niño que crece en un ambiente donde la ira domina, aprende a vivir en alerta. Aprende a medir palabras, a esconder emociones, a temer la cercanía. No se siente seguro. Y cuando no hay seguridad, la fe tampoco puede florecer. Porque la fe necesita espacio, silencio, ternura. La presencia de Dios no habita en el grito ni en la amenaza, sino en la brisa suave, en la paz humilde, en el amor que escucha antes de juzgar. Hay una práctica que puede parecer pequeña, pero transforma la atmósfera del hogar. El examen del corazón antes de dormir, hecho en familia. No se trata de una oración larga ni complicada, basta con sentarse juntos,
en silencio o con una vela encendida, y que cada uno pueda decir algo como, hoy me sentí enojado cuando, pero quiero pedir perdón. O también, hoy noté que herí con mis palabras. Lo siento. Esta práctica, vivida con sinceridad, rompe patrones, restaura vínculos y enseña que el alma no necesita perfección, sino presencia verdadera. He conocido hogares donde esta costumbre ha sanado heridas profundas. Padres que por años reaccionaban con dureza y comenzaron a pedir perdón en voz alta. Hijos que aprendieron que pueden hablar sin miedo, que sus emociones no son peligrosas, que la casa no es campo de batalla, sino tierra sagrada. Porque sí, el hogar es tierra sagrada cuando en él habita el perdón cotidiano. No se trata de no sentir ira, se trata de no dejar que la ira sea la voz más fuerte. Se trata de recordar que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino corazones disponibles, que no buscan que nunca fallemos, sino que sepamos volver con humildad cuando lo hacemos, que no esperan que siempre tengamos la razón, sino que sepamos abrazar incluso cuando estamos equivocados. Y en ese camino, la palabra es lámpara. Volver una y otra vez a Efesios 4:26 puede ser una guía. Puedes escribir este versículo, tenerlo en un lugar visible, repetirlo cuando el corazón se agita, y al final del día, orar con sencillez. Señor, tú conoces mis heridas, mis límites, mi deseo de amar mejor. No permitas que la ira envenene mi alma ni la de mi casa. Enséñame a detenerme, a escuchar y hablar con paz. Hazme instrumento de tu mansedumbre, porque en un mundo donde tantos gritan, un alma que aprende a hablar con paz se convierte en luz. Y donde hay paz, hay espacio para Dios. Y donde hay espacio para Dios, nuestros hijos encuentran un refugio que los sostiene incluso cuando ya no estemos. Que nuestras palabras, aun las que nacen del dolor, sean semillas de sanación, no de miedo. Que nuestro hogar no sea el lugar donde la ira se justifica, sino donde el amor aprende a redimirla. Hay un vacío que no se ve, pero que pesa. Un silencio que no hace ruido, pero que deja huellas. Es la ausencia de fe en el hogar. No hablo de no ir a misa o de no rezar formalmente, sino de esa falta de presencia espiritual que se nota en el ambiente, como si algo esencial estuviera apagado. Cuando la fe se enfría, el alma se acostumbra a vivir sin referencia, sin dirección, sin consuelo. Y los hijos, tan sensibles al lenguaje invisible de lo que realmente habita una casa, aprenden más por lo que se respira que por lo que se dice. Un hogar donde Dios no está nombrado, buscado o amado, se convierte lentamente en un lugar donde el alma deja de esperar. La fe no es solo una convicción interior, es una llama encendida que alumbra todos los rincones de la vida. Cuando esa llama se apaga, lo primero que desaparece es la esperanza. Y un niño que crece sin esperanza aprende a protegerse antes que a confiar, a sobrevivir antes que a creer. No se trata de imponer prácticas religiosas, sino de vivir una presencia, porque la fe no se enseña como una doctrina fría, sino que se contagia como una luz encendida que arde suavemente y da calor. ¿Qué presencia envuelve tu hogar? ¿Qué buscan tus hijos cuando están tristes, cuando tienen miedo, cuando no entienden lo que les pasa? San Juan Crisóstomo decía que el hogar debe ser una iglesia doméstica, no por formalismo, sino porque allí es donde el alma comienza a formarse. En sus homilías insistía en que el padre y la madre son los primeros pastores de sus hijos, no por autoridad, sino por amor. Contaba cómo en su infancia la voz de su madre, Santa Antusa, rezando por él mientras dormía, dejó en su corazón una semilla que años después germinó en vocación y entrega. No fue una lección de teología lo que lo formó, sino una fe vivida en lo cotidiano, una vela encendida, una oración susurrada, una palabra que bendice en lugar de criticar. Esas cosas pequeñas,
repetidas con amor, son las que construyen la fe que permanece. Hoy puedes empezar con un gesto simple, crear un pequeño altar familiar. No necesitas nada elaborado. Una cruz, una vela, una imagen que hable al corazón. Un lugar donde cada día, aunque solo sea por un minuto, puedas detenerte con tus hijos a respirar en presencia de Dios. Puede ser en silencio, puede ser una oración espontánea o solo un Padre Nuestro. Lo importante no es la perfección del rito, sino la fidelidad del corazón. Porque cada vez que un hijo ve que Dios es parte de la vida diaria, aprende que no está solo. Y eso, en este mundo de tanto ruido y confusión, es un regalo inmenso. La Escritura nos recuerda una y otra vez la importancia de transmitir la fe. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomio 6, 6-7. No es solo un mandato, es una promesa, que cuando la fe se siembra con amor, da fruto en su tiempo. Aunque los hijos se alejen, aunque duden, aunque pregunten, esa semilla sigue viva. Porque la fe verdadera no impone, pero tampoco desaparece. Permanece, espera, llama. Que tu casa sea un lugar donde esa semilla pueda crecer. Que tus palabras bendigan, que tus silencios hablen de Dios, que tus gestos inviten a la confianza. Y si alguna vez sientes que ya es tarde, que tus hijos han crecido y no recibieron esa fe, no te rindas. La oración de una madre, de un padre, es una fuerza espiritual que atraviesa el tiempo y las distancias. Nunca es tarde para encender una luz. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo en tu alma, recibe esta bendición. Que el Señor encienda de nuevo la llama de la fe en tu corazón y en tu casa. Que tu hogar sea morada de su presencia y que tus hijos hereden no solo tus palabras, sino tu esperanza. Suscríbete para seguir caminando en esta verdad que libera, y que la paz de Cristo permanezca contigo y con los tuyos, hoy y siempre.